Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial. Para muchos, el 2020 fue un cambio total en cuanto a sus negocios. Muchas personas que tenían negocios físicos tuvieron que trasladar sus operaciones a Internet. Y en Derecho para Negocios Digitales, hoy quise traer este video en donde traigo las 13 recomendaciones que encontré dentro de la guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2019. Muchos textos e imágenes que están en las diapositivas de esta guía las saqué literalmente de la guía, y en el resumen, en la descripción de este video voy a dejar el link por si tú quieres tener acceso a esta guía, que es gratuita, que está en internet y que sin lugar a dudas te va a ayudar muchísimo a todo el tema de tratamiento de datos personales. Y si tú me estás viendo por primera vez o no tienes ni idea de qué son datos personales, en una forma muy sencilla de decirlo, es toda la información que permite identificar a un ser humano. Todo el tiempo veo que emprendedores que apenas están saliendo, e inclusive emprendedores que hasta a mí en mis redes sociales me han llegado publicidades de sus lanzamientos, utilizan, recolectan, solicitan datos personales de manera incorrecta. ¿Qué pasa cuando tú como emprendedor inviertes tiempo y dinero en tu emprendimiento? Tiempo y dinero para crear una lista de correos, o para hacer email marketing, o para crear una gran base de datos, y no lo haces de forma legal. Estás en un riesgo gigante de perder esa base de datos. Y es muy sencillo tener en cuenta todas estas recomendaciones que hace la superintendencia de acuerdo con toda la normatividad legal en Colombia. Así que te estaré explicando cada una de estas 13 recomendaciones. Y la primera recomendación que trae la Superintendencia de Industria y Comercio es que debes implementar estrategias de responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Estas 13 recomendaciones son solamente para el caso de que tú solicites el nombre, el correo, de pronto el celular o el número de teléfono de las personas con el fin de hacerles publicidad o marketing, con el fin de venderles, con el fin de mostrarles tus productos y tus servicios. La estrategia de responsabilidad demostrada significa que tú como emprendedor, en la medida de lo posible, deberías tener implementadas medidas apropiadas, efectivas, útiles, oportunas, eficientes y demostrables para proteger tu base de datos. Si tienes tus bases de datos en un computador que ni siquiera tiene contraseña para iniciar sesión, y adicional está en la carpeta de mis documentos, pues estás en un alto riesgo de que algún colaborador o alguna otra persona elimine tu base de datos, o la tome, te la robe, la revenda. Y cuando tú solicitas nombre, correo electrónico de alguien, inmediatamente adquieres la figura de responsable de esos datos personales. Eso quiere decir que sobre ti recae la responsabilidad de coger esos datos personales, esos nombres y esos correos, y protegerlos y cumplir con todas las obligaciones legales que hay acá en Colombia y en todas las normas a nivel mundial frente a la protección de estos datos, estos bienes. La segunda es exigir el respeto a la política de tratamiento de datos personales a los terceros que contratas para realizar campañas de marketing, mercadotecnia y publicidad. Entonces, muchas veces los emprendedores se dedican a hacer su arte, lo que mejor saben hacer, y contratan agencias de marketing digital o terceras personas como freelancer. Cuando realizas este tipo de contratos, ya sea verbal o escrito, asegúrate de que estas personas sean respetuosas de las leyes, sobre todo si estás en Colombia y tu emprendimiento va hacia colombianos, de las leyes colombianas.
Si en este momento, cuando estás viendo este video, aún no tienes páginas legales resumidas en políticas de tratamiento de datos personales, política de privacidad, aviso de privacidad, y si tienes una página web sin políticas de cookies, ponte a hacerlas. No son complejas, puedes contratar a un abogado. Es lo ideal que contrates a un abogado para que te la ayude a hacer, pero si no tienes los recursos económicos, existe la información en Google, acá en YouTube, la información está. Invierte tiempo en desarrollar tus páginas legales, es súper importante, y más cuando estás creando lista de correos electrónicos. Deberías unir esas dos cosas. Cuando contratas a estas terceras personas y estas terceras personas no son respetuosas de la ley, tú, sobre cualquier embarrada, error que lleguen a cometer esas terceras personas, también te haces responsable. Es como si los unieran solidariamente. Por lo tanto, protégete, cuídate, mira muy bien con quién estás trabajando. Exige, así como tú eres respetuoso de la ley y haces tus cosas al derecho, exige que las personas que trabajan contigo, colaboradores, proveedores, también lo hagan. Tercera recomendación: efectuar estudios de impacto de privacidad. No es lo mismo que tú estés creando una base de datos en donde tengas nombres y correos en donde tengas nombre, correo, dirección física de la casa, número de tarjeta de crédito, número del celular, nombre de los hijos, de los abuelos, de los padres, colegio de los hijos, nombre del colegio de los hijos. Es súper diferente. Por lo tanto, esta recomendación lo que nos dice es que primero identifiques qué base de datos tienes, las clasifiques y te des cuenta de cuáles son los riesgos que para cada una de esas bases de datos podría generarse. Entonces, no es por ejemplo, que nunca pase, que te roben. No es lo mismo que te roben una base de datos en donde tienes correos y nombres a una base de datos en donde tienes correos, nombres, tipo de sangre, religión que practican esas personas, dirección física, cuenta de la número de la cuenta de ahorros. No es lo mismo. Esta base de datos genera un mayor riesgo si se llega a perder. O sea, estarían vulnerándose mucho más, en mayor medida, la intimidad y muchos derechos de estas personas, de estas titulares, de estas personas que son dueñas de estos datos, a la que simplemente se le arrojaron el nombre y el correo. Entonces identifica cuáles son los riesgos que se podrían generar de acuerdo a las bases de datos que tienes, luego los mides, los controles. Esto quiere decir que si tienes una base de datos tan de alto riesgo, si se llega a perder, distribuir, revender, controles quién tiene acceso a esa base de datos, en dónde la estás guardando, cuáles son las estrategias o los mecanismos tecnológicos dentro de tu emprendimiento que estás haciendo para protegerla. Monitorea los riesgos y mitígalos en la medida de lo posible. Cuarta recomendación: incorporar la privacidad, la ética y la seguridad del diseño y por defecto. Si hasta hoy en día no sabías nada de base de datos, estudia porque tú, como responsable de tu emprendimiento, eres la cabeza, la visión, el responsable de todo, e implementa en tu emprendimiento. Y cada vez que vas a hacer un lanzamiento de algún producto, de algún servicio, ten en cuenta todas las disposiciones de protección de base, de protección de datos personales, e implementalas. Entonces, que si vas a hacer un lanzamiento con el fin de recolectar información, en esos formularios, digamos que vas a hacerlos por medio de formularios de Google o por medio de formularios de alguna página web en específico, implementa la norma. Quinto, verificar que los datos personales fueron obtenidos lícitamente y que puedan ser usados para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. En Colombia se necesitan 3 requisitos para decir que se tienen unos datos personales de forma lícita.
Y esto requiere que tengas una autorización previa, expresa e informada de la persona dueña de estos datos personales. Previa quiere decir que antes de que copies o tomes un nombre o tomes un correo, antes debes tener la autorización de esa persona, no después. Y podrías estar diciendo, es súper lógico, no entiendo ni por qué lo dices. Y es que de todo pasa en la vida. El año pasado, uno de los emprendedores con los cuales estaba trabajando me llegaron con una base de datos gigante que habían trabajado por semanas y me dijeron, bueno, ahora tenemos esta base de datos, ¿cómo la podemos legalizar? Y yo dije como que lo tenían en un Excel. Y dije, ¿qué significa? ¿Cómo la podemos legalizar? No entiendo cómo la crearon. Y me respondieron, nosotros son dos socios. Nosotros todas las tardes de 2 a 5 de la tarde lo que hacíamos era sentarnos en el computador y buscar posibles clientes, en su mayoría empresas. Entonces buscábamos en internet, nos íbamos a sus redes sociales, entrábamos a sus páginas web y en donde veíamos el correo pues copiábamos el correo y lo introducíamos en nuestro Excel, y si veíamos nombre le poníamos el nombre, y si no veíamos nombre entonces le poníamos el nombre de la empresa. Eso no. Y entonces eso para las empresas, y si veían cuentas de personas hacían lo mismo, tomaban el correo de la persona. Trabajan ellos como con influencers y eso, entonces tomaban el nombre del influencer y el correo que tenían en sus redes sociales. El hecho de que un correo y un nombre se encuentren en Google o en redes sociales no significa que estés exento de tener la autorización expresa y previa de esa persona para tomar su correo y su nombre y meterlo en un Excel o en cualquier otro lado en donde estés creando una base de datos. Siempre la autorización expresa y previa, siempre. Entonces previa es antes de hacer tu base de datos, tienes la autorización expresa, es que por cualquier medio la puedas demostrar. Por eso son tan famosas las casillas de verificación al momento de suscribirte a un boletín o para una empresa de estas grandes, en donde dice acepta la política de privacidad para recoger tus datos personales. Eso es expreso. Por ejemplo, esa casillita que te digo de acepta la política de privacidad y darle a aceptar, esa casillita con el chulito ya es una prueba. Cuando haces llamadas y dices como que en la llamada si está de acuerdo con nuestra política de privacidad que está en la página web www.política de privacidad, por favor quédese en la llamada, si no absténgase, eso es expreso, que la persona diga como que sí estoy de acuerdo en que tengamos este contacto, en que recolecto mis datos, la voz, que es un dato biométrico, por ejemplo, e informada es que sí o sí y siempre todos los datos que vas a recolectar tienen que tener un propósito y debes contarle a la persona ese propósito. Si estás pidiendo el nombre y el correo con fines de publicidad o de marketing, le dices a la persona, oye, dame tu nombre y tu correo. Si estás dando un regalo o un obsequio para intercambiar, igual pones como que bueno, te voy a dar este ebook, estos videos gratuitos, este mini curso, lo que sea, y adicional de que te voy a dar este mini curso o tu regalo específico para recolectar los datos personales, este correo lo voy a utilizar para enviarte las últimas actualizaciones de los cursos que vendemos, o para enviarte información sobre las charlas que vamos a hacer o sobre los lanzamientos de los productos o de los servicios que tenemos para los próximos meses. Informar siempre a el dueño de los datos personales. La sexta recomendación es recolectar los datos estrictamente necesarios para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Cuando yo estaba pequeña, a mí me decían
hazle la carta al niño Dios y al Papá Noel y pídelo todo, todo lo que quieras, lo que te imagines, porque entre más escribas, mayor posibilidad tienes de que te traigan al menos 2 o 3 regalos de tu lista. Y cuando hablamos de datos personales, funciona totalmente al revés. Tú no puedes estar tomando a las personas como si fuesen Papá Noel y decirle: dame tu nombre, tu correo, tu celular, el nombre de la oficina, en donde trabajas, con quién vives, el nombre de todo el mundo y el número de identificación, a ver cuántos datos te suelta. No. En todo este tema de protección de datos personales existe el deber de tener justificada la razón por la cual tú solicitas cada dato. Entonces, si solicitas el nombre y el correo, ¿por qué estás solicitando el nombre y el correo? Tienes que tener prueba, tienes que tener una justificación súper razonable para argumentarlo. Para hacer, por ejemplo, el tema del que estamos hablando, para enviarle las últimas actualizaciones de tu empresa, no necesitas pedir, y si tu empresa es, por ejemplo, de maquillaje, no necesitas pedirle el nombre, el correo, la cuenta de ahorros, el número de placa de su carro. Es irrelevante, no tiene ningún sentido, no existe como alguna justificante para poder decir: sí, es que esa información sí o sí debería tenerla ese emprendimiento. La séptima es dejar de contactar a las personas que no quieren recibir más publicidad y suprimir los datos de contacto cuando lo soliciten. Aunque tú hayas obtenido datos personales de forma física, de forma legal, esto quiere decir con autorización previa, expresa e informada de los titulares, esos titulares tienen el derecho de decir: ay no, ya no quiero ser más parte de su emprendimiento, por favor retíreme de sus bases de datos y confírmemelo y envíeme un correo o una notica o algo en donde se puede comprobar que efectivamente usted eliminó mis datos personales porque yo se los solicité. Cuando no opera esto, no procede cuando el titular de los datos personales tenga un deber legal o contractual. Entonces, que tú hiciste un negocio con esa persona, digamos que tú vendes productos físicos, se lo vendiste a 5 cuotas mensuales, tú directamente le financiaste ese producto y que al tercer producto la persona quedó mal, al cuarto mes no aparece, el quinto mes no aparece y luego el sexto mes aparece diciendo que quiere que le elimines de la base de datos, que no quiere que tú tengas ni el correo, ni el nombre, ni el teléfono, ni le vuelvas a llamar, ni nada por el estilo, porque existe ahí, en este caso que te estoy diciendo, un contrato. Tú le vendiste un producto y la persona no te ha pagado. Cuando la persona te pague, pues ahí sí tendrías que eliminarla, pero antes tú no tendrías el deber, tú no tendrías la obligación de eliminarla de tu base de datos. Y estos mecanismos de solicitar que le remueves de la base de datos, no tienes que pedirle justificación alguna, ni mucho menos cobrarle para que le retires de esa base de datos. Es de forma gratuita y lo tienes que hacer de la manera más sencilla posible. Estamos en 2021, la automatización es la forma más eficiente y más productiva para ti para hacer este tipo de trámites tan sencillos. La octava recomendación es adoptar medidas para garantizar los principios sobre tratamiento de datos personales en actividades de marketing, mercadotecnia y publicidad. Todo el tema de datos personales se rigen y parten de estos principios, que es el principio de finalidad, de libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, confidenciabilidad y legalidad. Son principios muy amplios que en otro video vamos a ver uno por uno, y estoy segurísima que cuando los veamos vas a entender un poco más todo este mundo de los datos personales, pero acá te lo dejo para que los vayas conociendo si es la primera vez que escuchas algo sobre el tema.
La novena recomendación es respetar los derechos de los titulares de los datos e implementar mecanismos efectivos para ejercicio de los mismos. Y a mí me encanta este tema porque tanto tú como yo somos titulares de datos personales. Todo esto que estás aprendiendo, además de que te invito a que los implementes para tu emprendimiento, también te invito a que lo tengas en cuenta y se te grabe, porque tú también tienes derecho, eres titular, y si ves que están haciendo cosas con tus datos personales, pues puedes ejercer todos tus derechos, y la mejor manera para ejercer los derechos es conociéndolos. Así que tanto tú como yo, como todas las personas, somos titulares de 7 derechos, y esos derechos son: conocer, actualizar y rectificar su información, solicitar prueba de la autorización, ser informado respecto del uso dado a sus datos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, revocar la autorización, solicitar supresión del dato y acceder gratuitamente a sus datos. La 10ª recomendación es utilizar herramientas de anonimización. Esto quiere decir que en temas de marketing y publicidad existen muchos actos en donde definitivamente no se necesita nombre ni correo. Se necesita sí de pronto el género, la edad, que si vive en estrato 1, 2 y 3, en qué barrio. Todo esto, a veces estos datos son necesarios, sobre todo para el tema de estudios de mercadeo, para crear nuevos productos, para crear nuevos servicios. Pero cuando se generan estos estudios en masa con la simple finalidad de realizar un perfil del consumidor, de sacar un nuevo producto, pues no vas a necesitar ningún dato que pueda identificar plenamente a una persona, como lo repito, nombre y correo. Así que para cada cosa que tú vayas a realizar en tu emprendimiento, piensa: ¿en verdad necesito nombre, correo y celular para realizar este acto en específico? Y si puedes hacer ese acto sin nombre, correo y celular, hazlo. Eso quiere decir utilizar herramientas de anonimización. 11. Usar los datos de contactos en días y horas que no afectan la tranquilidad de las personas. Generalmente, de lunes a viernes, de 8 a 5, casi que horario de oficina, y los fines de semana, en la medida de lo posible, ni llamar ni aparecer, o quizás un sábado de 8 a 12 del mediodía, no un domingo, no en la noche, no despertando a las personas a las 6 de la mañana. Esto para ti como emprendedor, y también para cuando tengas o de pronto si ya tienes un equipo de trabajo, si hacen o cierran negocios a través de llamadas, tenlo muy en cuenta. Porque si tu equipo de trabajo está llamando a una hora que no ha sido convenida con la persona, que es como que fuera de horario de oficina, esta persona simple y sencillamente puede ponerte una queja, y luego termina la superintendencia, y luego entonces una multa. O sea, ahórrate todo eso. Son medidas súper sencillas, y si no trabajas solo, son medidas que tú como emprendedor y líder de tu emprendimiento deberías hacer, y transmitirle y comunicarle el mensaje a todas las personas que te colaboran con tu negocio. Recomendación número 12: incrementar la confianza y la transparencia con sus clientes y terceros titulares de datos personales. La confianza hoy en día es la base y la esencia de cualquier negocio digital. Si no confían en ti ni en tu negocio, no vas a tener ventas. Para nadie es un secreto. Y lo mejor que puedes hacer es tener una buena reputación. Entre más confianza, entre buena reputación, mejores servicios y productos, pues más ventas, más vas a crecer. Y el utilizar e implementar las normas, el cumplir tus obligaciones legales, el respetar los datos personales de las personas, hacen que te veas como un negocio serio, como un negocio sólido, como un negocio legal, y sin lugar a dudas como un negocio muy diferente a si te estás tomando muy en serio tu emprendimiento, a otras personas que hacen su emprendimiento solo por dinero, y no, que espero que sea tu caso, porque realmente le apasiona y quieren cambiar el mundo, a hacer cosas buenas a través de su negocio.
Y la número 13 es cumplir las normas locales sobre tratamiento de datos personales cuando su proyecto de marketing, mercadotecnia y publicidad tiene efectos en varios países o utiliza datos de personas ubicadas en diferentes partes del mundo. La mayoría de los videos que yo hago a través de internet se basan en las leyes colombianas y son para emprendedores que están en Colombia, operan en Colombia, o para emprendedores que no necesariamente están en Colombia pero sí quieren vender o incluso venden en el mercado colombiano. Como decía al principio del video, la pandemia hizo que todo el mundo tenga presencia al menos en internet, y eso hizo como que si antes estábamos, digamos, globalizados, ahora estamos súper hiperconectados todos. Pero esto no quiere decir que se pueda hacer lo que se quiera sin ninguna implicación, sin ninguna responsabilidad. No. Ahora últimamente me han escrito de otros países y me dicen, me preguntan que cuáles son, qué deberían tener en cuenta al momento, sobre todo los que están creando páginas web, al momento de crear la página web, que se sienten perdidos, que son muchas normas, que todas son diferentes. Y estuve pensando, y creo que la manera más sencilla de hacer esto, si tu emprendimiento no solamente está en Colombia sino en muchos países de Latinoamérica, si tu emprendimiento es enfocado como para la comunidad hispanohablante, es que existe una norma que es la norma europea. Es una norma súper proteccionista y exigente, y es la norma en la cual muchos países latinos tomaron como base y como referente para crear sus normas locales. Si cumples con todas las exigencias de la norma europea, que es el RGPD, tan famoso RGPD, podrías estar cumpliendo con la mayoría de las normas latinas. Entonces, si este es tu caso, estudia la norma europea. Si solo estás en Colombia, estudia las normas colombianas e implementa las normas colombianas. Si no estás en Colombia, estás en otra parte, pero tienes clientes en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, estudia la norma colombiana, tu norma local o tu norma de los otros países en donde operas, o repito, estudia la norma europea y obviamente que implementala, porque de nada sirve que solamente la estudies ni la implementes. La norma europea es tan estricta que dice que no importa en qué lugar del mundo estés, pero si recoges, es decir, solicitas, pides nombre, correo, celular de un español, digámoslo así, y lo haces sin tener en cuenta sus normas, podrías estar inmerso en una sanción. Quién sabe, te podrían hasta bloquear tu dominio, tu cuenta en el territorio español. O sea, no vale la pena correr tantos riesgos, como por ejemplo sería que te remuevan o que te quiten o que te eliminen la base de datos o que te eliminen el dominio de tu página web por esto, los datos personales, que se ven complejos pero en realidad es súper sencillo, y te aconsejo que los estudies e implementes. Y hasta acá está el video de hoy. Espero que todas las recomendaciones que nos trae la guía te hayan servido. Ya sabes, cualquier pregunta que tengas las puedes dejar en los comentarios. Si crees que este video le puede servir a alguien, compárteselo, envíalo. Si te gustó, dale bonito, y recuerda que la mejor manera de proteger legalmente tu emprendimiento es respetando el de los demás. Te invito a que hagas parte del movimiento de buenas prácticas entre emprendedores, porque el mundo es absolutamente abundante y lo único que necesitas hacer es ser mejor emprendedor posible para tu cliente ideal. No necesitas estarle copiando nada a nadie para prosperar y tener un emprendimiento al derecho. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante.